Hola, ¿qué tal, amados hermanos y hermanas, alumnos y alumnas de esta clase de Introducción al Nuevo Testamento? Es un gozo poderles otra vez hablar a través de estas plataformas y poder seguir estudiando nuestra segunda parte de nuestro libro, su trasfondo y mensaje del Nuevo Testamento. Así es que arrancamos con el capítulo 11 y vamos a terminar hasta el capítulo 23 de esta nueva etapa de nuestro libro, donde hablamos acerca del ministerio, la obra redentora de Jesucristo y cómo causó impacto en las primeras comunidades de fe, que llega hasta nuestros días este mensaje. Estaremos terminando nuestro material con el capítulo 24 de Apocalipsis y ahí estaremos haciendo nuestro trabajo, la propuesta de cómo puedo enseñar este libro que, lejos de tener miedo o ser una serie de advertencias catastróficas y dolorosas para la humanidad, podamos enseñar un material a través de lo que nos propone el autor de un libro con bases importantes que le sucedía al pueblo de Israel y que a través de Juan vamos a ver un libro esperanzador y lleno de esa fe y la confianza que este Jesús vendrá por su iglesia. Así es que, amados hermanos y hermanas, vamos a estar atravesando como un túnel del tiempo, ¿verdad? Para poder trabajar con ustedes a través de estas historias. Permítanme compartirles el material que tenemos a continuación, y es un material que vamos a hablar sintetizadamente de este capítulo, que se dividió en dos partes para su mejor comprensión. En sí, este capítulo estamos hablando acerca de la cruz y la resurrección de Cristo Jesús. Hemos visto narradas desde los evangelios, los puntos de vista de cada uno de los escritores, cómo vivieron y cómo dieron una secuencia de los hechos para podernos eh, dar cuenta del trabajo y del ministerio y la pasión y todo este viacrucis que Jesucristo vivió, pero también culminar con una resurrección importante en la vida. La cruz es sin duda un sufrimiento por parte del Señor Jesucristo, pero que de todos los sufrimientos habidos en este mundo terrenal, es el único que ha sido marcado profundamente por el amor. Es un sufrimiento que tiene un propósito y un sentido. No es sufrir por sufrir. Este es un sufrimiento que está basado y profundizado en el amor hacia ti y hacia mí. Es una entrega salvadora que enfrenta a toda la violencia de este mundo, sobre todo en el mundo y en la historia que estaba viviendo Jesús en ese tiempo, es enfrentarla, pero sin la violencia. Es ponerle cara de una manera interesante y apropiada a todos los embates que venían viviendo el pueblo de Israel. Es verdad, Jesús es un hombre bueno, pero es un hombre aplastado por el sistema en el cual vivía. Él asumió inaugurar este reino de Dios sabiendo a cuestas que le causaría sufrimiento y la misma muerte. Él asume el ser este Mesías y lleva esta tarea hasta sus últimas consecuencias. Los discípulos no lo entendían así. Lo que Jesucristo les hablaba acerca de lo que iba a suceder con su cuerpo, cómo iba a ser azotado, cómo iba a ser lastimado, cómo iba a ser sacrificado, pero que también iba a ir a una cruz, pero que también iba a resucitar, no lo entendían. Los discípulos no entendían lo que él decía, ni mucho menos que él derrocaría, quitaría, ¿verdad?, este malvado liderazgo judío y a los aliados romanos. Al contrario, su deseo era que hubiera esta venganza o pudiera haber esta revuelta que diera otro giro a la historia que como pueblo estaban viviendo. Tanto así es que, por ejemplo, Jacobo y Juan, ellos estaban listos para formar parte de este grupo selecto de poder. Usted se acordará cuando estábamos leyendo el capítulo 11, cuando nos hablan los autores acerca de que ellos deseaban estar a uno a la derecha y otro a la izquierda en este espacio donde Jesús iba ahora a reinar.
no lo entendían todavía la propuesta de Cristo. Más adelante en el Evangelio de Marcos nos deja ver, fíjense, dos imágenes muy interesantes. Es esta combinación que por un lado es Jesús, el Hijo del Hombre, este hombre poderoso y apocalíptico, tal y como nos lo menciona más adelante también, haciendo referencia al libro de Daniel, pero también por otro lado es este siervo sufriente, este siervo que se duele, lo que nos muestra en el libro de Isaías, ¿sí? El profeta Isaías. Así es que Jesús asume las dos imágenes de de estas dos propuestas, y los discípulos querían ver un reino, pero un reino sin cruz. Hoy lo que nos dicen quizás muchos discípulos que estamos en muchas de nuestras iglesias, donde queremos solamente ver a un Dios triunfante, a un Dios victorioso, a un Dios guerrero, a un Dios que todo lo puede, olvidamos que había una cruz. Nos da miedo pensar en un Jesús sufriente, en un Jesús que también se duele con nuestros dolores. Y como dice la Biblia también en Isaías, un siervo que en su cruz, desde sus heridas, nos sanó. No nos gusta pensar mucho en las heridas de Cristo. Nos gusta pensar más en estos cultos famosos de victoria y de engrandecimiento y de luces y de espuma, humo y todo lo demás que podamos tener ahora en nuestros servicios. Nos cuesta trabajo saber que hay un Jesús que vivió entre la gente, se dolió con los más pobres, con los más marginados e hizo justicia con ellos. Y es verdad, el acusador, que es el enemigo de Dios, presenta argumentos verdaderos desde ese entonces, porque realmente todos los seres humanos hemos adorado el dinero, hemos adorado la fama, el poder, el bienestar propio, y hemos quebrantado nuestro legado de ser cuidadores y promotores de vida. Para, en vez de servir a los demás, nos servimos de ellos a nosotros mismos. En vez de proclamar las nuevas buenas de salvación del reino de Dios, hacemos engrandecer nuestros propios reinos. Así es que el enemigo siempre está acusando, acusando y acusando. Jesús es acusado de muchas cosas. Es acusado de ser un hombre blasfemo, de ser un hombre el loco de la familia, de tener seguidores, ¿verdad? Tener adeptos. Es acusado ante los sacerdotes y ante el Sanedrín. Es acusado de conspirar contra el templo. ¿Se acuerdan cuando hablaba de que lo iba a derrotar en 3 días, pero en 3 días también lo iba a levantar? Es acusado de prohibir el tributo al César. Es acusado de pretender ser rey de los judíos, ¿no acaso así? Por eso lo llevaron hasta la cruz. De ser un líder rebelde. Es acusado de blasfemar por pretender ser llamado hijo de Dios. Y esas acusaciones tras acusaciones se acumulan hasta llegar a terminar en la muerte y muerte de cruz. Por eso es que era de esperarse que él viviera este viacrucis y este dolor y este sacrificio, porque él representaba una amenaza para esa sociedad, una amenaza para los grupos crueles también de poder. Marcos más adelante nos recuerda que Jesús caminaba delante, hacia adelante, hacia esa Jerusalén triste y abatida. Y se enfrentaba hacia adelante, caminaba hacia enfrente ante las furias del mal, ante las furias de la corrupción y aún de la misma muerte. Amados alumnos y alumnas, es necesario que nosotros y nosotras sigamos caminando hacia adelante, que no nos detengamos, que no nos asustemos, que no nos vayamos, que no abandonemos el camino, sino que lo vayamos afrontando con el amor y ahora la convicción y victoria que Cristo nos da. Jesús afrontó con confianza porque sabía que en Dios recibiría la promesa de esta resurrección, lo levantaría de entre los muertos a una novedad de vida. Esa era la convicción que tenía Jesús. ¿Qué podemos aprender tú y yo de todo esto?
Una enseñanza importante es saber que el tirano puede ser derrotado. Sea cual sea los malignos que nos toque lidiar en este tiempo, pueden ser derrotados. Que todo imperio cruel sobre la faz de esta tierra, Dios tiene la liberación de su mismo pueblo. Él siempre los cuidará y los sostendrá. Así es que, amados hermanos y hermanas, no solo el reino terrenal de Israel estaba ya a salvo. Cuando Jesús muere en una cruz, da su vida por la justicia, por el amor, por la salvación de la humanidad, sino que también muere por toda la creación, no solamente salvando un pueblo, sino salvando a toda la creación, una creación restaurada en una nueva manera de vivir, no con violencias, sino con ternura, no con la opresión, sino con el poder del amor. Nadie le quitó la vida a Jesús, nadie. Él la quiso entregar por amor a ti y a mí. ¿No acaso eso nos dice Juan 10:18, cuando nos dice que Él da su propia vida y Él la vuelve a tomar también? Ese es el poder que tiene Dios a través de Jesucristo en la vida y en la muerte. Él decidió morir solo una vez y para siempre, y por toda una nación. En otras palabras, Él solo murió para poder salvar el pellejo de toda una nación como era el pueblo de Israel. No tenían que levantarse ejércitos, ni tampoco tenían que levantarse revolucionarios y hacer todo un movimiento social para ir en contra de las injusticias y de la opresión de este pueblo. No, bastó la muerte de solo uno. Era sacrificar uno en vez de toda una nación. Así es que Él decidió morir por todos nosotros, pero también resucitar para una nueva novedad de vida, dar esperanza que no, ni la muerte ni la tumba fueron capaces de detener a este mismo Dios. Esta es la confianza que nosotros tenemos, amados hermanos y hermanas. Yo confío que este capítulo 11 haya quedado marcado en nuestras vidas, que sea una oportunidad de desafiarnos a la fe, de desafiarnos a crecer, a seguir aprendiendo y seguir proclamando en la tarea de Cristo que Él sigue siendo nuestro Salvador. Les mando un abrazo, amados hermanos, y espero que este capítulo 11 haya sido de bendición y el 12 también estamos en la expectativa de seguir aprendiendo. Que Dios les bendiga, estamos en contacto, ustedes saben muy bien que pueden buscarme a través de WhatsApp o a través del correo electrónico para cualquier duda. Bendiciones.